Hola, bienvenido a un video más. Vamos a ver qué se necesita o qué vamos a ejecutar en este video. Este es nuestro ejemplo. Ya en este video vamos a lograr hacer responsivo. Se van a arreglar algunos errores. En videos anteriores, las imágenes que teníamos de fondo tenían la opción de repeat en los estilos en cascada y ahorita, bueno, vamos a ver esa parte, pero también ya tenemos un sitio que tiene limitado su ancho por una cuestión de configuración, pero ya es responsivo. Es decir, ya aquí tenemos la versión de desktop, tiene estas características. Luego tenemos un aproximado a la pantalla de un iPad, que ya tiene estas otras características. Y finalmente tenemos como se vería en un celular con las siguientes características. Bien, entonces vamos a comenzar realizando ya esta parte. Recuerda, tendrás tus tres archivos y yo te sugiero hacer respaldos. Aquí, por ejemplo, hice una carpeta que ya es una nueva versión. Entonces yo te sugiero estar haciendo respaldos por cualquier cosa de daño de archivos. Es una recomendación que siempre hago. Ok, vamos a comenzar entonces con las líneas de código. Antes de ir al código, quiero también decirte, cosa que no se mostró, que es importante que tú, para el diseño responsivo, cuando haces diseño responsivo, es importante tener los bocetos de cómo se va a ver la distribución, tanto en el escritorio como en el iPad, como en el celular. Esto nos va a permitir, de acuerdo al boceto, poder claramente saber cómo queremos acomodar los elementos. En este caso yo ya lo tenía planificado, pero es importante que cuando hagas un proyecto de estas magnitudes, hagas el boceto de los tres niveles para que ya sea más rápido al momento de poner el código. Bien, entonces vamos ahora sí al código. Vamos a abrir nuestro proyecto sin los elementos, digamos, terminados. Vamos a abrir el Sublime. Vamos a tener nuestro archivo y nuestra hoja de estilos. Para una cuestión práctica, aquí en el Sublime voy a colocar o poner las dos pestañas así. Recuerda que puedes utilizar también cualquier otro editor. Hay gente que trabaja con brackets, otros que trabajan con Atom. Lo importante es que sea un editor que tenga estas características de poder hacer responsivo. Lo primero que vamos a hacer, aquí si puedes ver hay una pequeña variante. Esto eh, tiene que ver con el tamaño de los elementos. En este caso, fíjate cómo este texto que dice, después del navbar que dice Coffee Time, es un paragraph al cual se le dio un tamaño que es font size 1. Recuerda, ese es un estilo en cascada. Estos tres estilos que tenemos aquí son estilos de Bootstrap y estos, recuerda que como nomenclatura le puse P para saber que son estilos personalizados. Entonces, vamos a recordar dónde están nuestros elementos. Puedes ponerle en tu buscador, puedes ponerle Bootstrap 5 y acá tenemos el botón de introducción y vamos a ponerle acá font size. Bueno, en el font size aquí nos aparece, no importa si es un H1, un H2, un paragraph, si tú le pones el estilo FS1 va a llegar a ese tamaño. Acá hay más especificaciones, pero cuando queremos
tipografía más grande, como aquí en el ejemplo, existe otro parámetro que se llama display. Vamos a buscarlo. Vamos a ponerle display y bueno, aparecen varios. Aquí está display typography, display headings. Y entonces, fíjate cómo hay un estilo en cascada que tiene display 1, 2, 3 y se debe colocar simplemente display 1, 2, 3, 4, etcétera. Aquí están los tamaños y esto sería como los encabezados o los tamaños de las etiquetas H1, H2, HT. Pero fíjate cómo aquí tiene H1 y tiene la clase y es un encabezado, pero agarra el estilo en cascada de display. Vamos a colocarle entonces a nuestro sitio, vamos a colocarle ese tamaño de display que va a ser de una característica de la siguiente manera. Vamos aquí al encabezado y le vamos a poner un display 2. Entonces vamos a quitar este font size 1. Le vamos a poner display y luego guión y en este caso le vamos a dar un tamaño 2. Es decir, no va a ser el más grande, va a ser este. Tú podrías decidir de acuerdo a tu tipografía qué tamaño. Vamos a ver el resultado. Aquí ya guardé el sitio. File Save o Comando S o Control S si estás en Windows. Y entonces este Coffee Time ya va a crecer a un tamaño mayor. Lo siguiente que vamos a hacer es arreglar, en este caso, las imágenes. Varios de ustedes, o cuando estaban realizando el ejercicio, se han de haber preguntado por qué la imagen se ve así, qué estoy haciendo mal. Y básicamente debes de saber que cuando tú colocas una imagen, esas imágenes normalmente tienden a repetirse en X, es decir, en lo horizontal y en Y. Fíjate cómo aquí, si abro un poquito más mi ventana, ya no me permite abrirla un poco más, el tamaño de la pantalla, pero ahí ya se ve la línea, ¿no? Se está repitiendo en X y Y. Vamos a ver si está aquí, se nota, ¿no? Estos elementos se están repitiendo. Y esto tiene que ver con el diseño original de sitios. En la actualidad tenemos un ancho de banda bastante grande, pero en los orígenes del diseño web, los fondos era una imagen que se repetía. Vamos a profundizar un poquito más en por qué los patrones eran así. Bueno, en el origen de Internet, hace ya algunas décadas, incluso cuando yo empecé a hacer web en el 1994, la conectividad era bastante más lenta, entonces para fondos ocupabas una pequeña imagen como esta que tenemos aquí. Me voy a acercar un poquito más para que se note. Obviamente se está pixeleando porque me estoy acercando, ahorita ya estoy a un 800%, pero una imagen muy pequeña con un patrón que se repetía. Pesaba muy poquito, estaba en un formato GIF con pocos colores, dos o tres colores, y entonces esa imagen pesaba 1 kilobyte o pesa menos. Aquí, por ejemplo, esto pesa 600 bytes, ni siquiera llega a 1 kilobyte. Y la repetición hacía que esa imagen pudiera llenar el espacio del web y dejar algo decorativo en el fondo para tener pues patrones bastante más interesantes que en muchas ocasiones eran como de tipo floral. Y entonces debes de saber que existe para los fondos la repetición de diferentes maneras. Existe el repeat en X. El repeat normal lo hace en X y Y, que es el que tenemos en nuestro archivo. Acá en lo que llevamos ahorita se está repitiendo la imagen en X y Y. Entonces está haciendo esto que tenemos aquí. Tenemos la posibilidad de dejar un espacio, de hacer como redondeado, no repetir y repetir con espacio. Y otras posibilidades. Entonces, por la razón por la cual ahorita esto está así es porque está repitiendo. Y bueno,
No quiero descartar el uso de patrones porque se pueden hacer cosas muy interesantes con los patrones. Ahorita no es el tema de, en este caso, de este proyecto, pero todas estas cuestiones que tenemos aquí como para fondos están utilizando patrones. En específico, algunos de estos lo están haciendo directamente con líneas por medio del código o con imágenes y se pueden ver muy interesantes como parte del fondo. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento va a ser acomodar esa parte de la repetición para que ya la imagen no se repita y se coloque adecuadamente. Y para eso vamos a regresar a lo que es nuestro estilo en cascada. Entonces vamos primero con la primera imagen. Teníamos que estar mandando a llamar el background image 1, o no, la primera imagen. Está mandando a llamar una imagen de fondo que tiene un padding tanto abajo para arriba para que se pueda dar un espacio. Y entonces vamos a ponerle la opción de background repeat. Y en este caso le vamos a poner no repeat. Vamos a guardar. Y entonces aquí lo que va a pasar, vamos a recargar. Aquí la imagen no se está repitiendo y se va a ver el color de fondo asignado que haya tenido en este caso, el elemento contenedor. Si nosotros nos vamos a nuestra línea de código que está por acá, tenemos para ese elemento, lo pusimos en su momento para poderlo identificar, tiene este background color brown, ¿sí? Se lo podemos dejar sin ningún problema, se lo podemos quitar. A mí sí me gusta dejarlo. Quizá mm, sería más conveniente un black o algo, pero bueno, aquí lo que quiero que veas es que la imagen ya se dejó de repetir. Pero necesitamos hacer que esa imagen eh, haga algunas otras cosas y entonces vamos a tener otra opción que se llama background size y vamos a tener la opción que dice cover. Ajá. Esa opción vamos a guardar y lo que hace ya es cubrir. Y con esto ya podríamos tener el movimiento de, de nuestra imagen. Ya, fíjate, con respecto a la de abajo, ya cubre. También había recomendado que las imágenes fueran como suficientemente grandes. En este caso, la imagen de fondo tiene un tamaño de 1200 píxeles, ¿sí? No es tan grande esta imagen. Vamos a ver si por aquí tenemos un inspector. Aquí el inspector de esta imagen, esto lo estoy haciendo con el sistema operativo, esta tiene 1024, ni siquiera es de 1200. Entonces esta imagen no es tan bueno tenerla tan pequeña porque se puede pixelear si tenemos un monitor muy grande. Pero para efectos prácticos de lo que tenemos ahorita, vamos a dejar esa imagen. Yo te recomiendo que sean imágenes de al menos 1400 píxeles de ancho, porque cada vez hay pantallas con mayor tamaño. Este monitor donde estamos trabajando, donde estás viendo, es un Full HD y entonces tiene 1900 píxeles. Fíjate cómo en este tamaño tan pequeñito, tenemos aquí, cabrían casi dos imágenes de 1024, porque tenemos, en este caso, 1080, 1900 de ancho por 1080 de altura, en este monitor en donde estoy trabajando. Si tuviéramos un monitor de retina de Apple, pues quizás tienes más densidad y entonces las imágenes sean más pequeñas. Entonces tenemos que estar listos para eso. Afortunadamente la conectividad en la actualidad es cada vez mayor. Entonces, bueno, no tenemos tanto problema con colocar imágenes grandes, pero también las hay que optimizarlas por medio de Photoshop. Ya hemos visto en otros tutoriales la optimización por medio de Photoshop. Ok, ahora nos falta un valor. Ok, esto ya se acomoda, pero vamos a ponerle un valor adicional, que en este caso va a ser
el centrar. Entonces aquí le vamos a poner background position y vamos a poner dos valores, center, luego espacio, center. ¿Por qué pongo dos veces center y center? Porque estoy diciendo que se centre tanto en X como en Y. Entonces vamos a guardar aquí y antes de recargar la página, quiero que veas nada más cómo se mueve la imagen de esta manera. Y ahora que recargue, no sé si notaste que se movió un poquito la imagen. Entonces, ahora la imagen siempre va a estar centrada tanto en X como en Y. Y entonces ya tendríamos la solución para las imágenes. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros estilos en cascada? Bueno, pues estas tres líneas de código las vamos a copiar para todo aquello que colocamos como imagen, que en este caso era la imagen que habíamos puesto pack, img 2 y 3. Vamos a guardar y vamos a recargar y ya todas nuestras imágenes. Aquí voy a recargar y ya todas nuestras imágenes se han acomodado, las que están de fondo, que en este caso fueron tres. Esta taza, esta que tiene el café y esta otro que tiene como las bolsas y los granos de café. Para el diseño responsivo nos vamos a ir por zonas. Lo primero que vamos a trabajar es esta. Prácticamente no tiene ya ningún detalle que hacerle. Aquí vamos a calcular un poquito cómo se vería en un tablet y si cerramos, cómo se vería en un celular. Pero aquí quizá, por ejemplo, en el tablet esta parte se va a dos líneas. En lo que es el celular, pues va prácticamente sí a hacer eso por el tamaño. El celular es como el tamaño más complicado porque las cosas, por ejemplo, aquí las tacitas y esto pues, se hicieron súper chiquitas y esto se mueve. Siempre el tamaño del celular es un poquito más latosín. E incluso en el tamaño del celular podemos o se pueden quitar cosas. Pero vamos entonces primero con la primera parte en este caso el encabezado. Y lo que realmente vamos a hacer nada más va a ser en los estilos en cascada ser un poco más ancho la barra, en este caso negra. Fíjate cómo ahí llegué al tablet y se sigue viendo en una línea. Ya cuando nos vayamos al celular ahí se va a ir a dos líneas. Entonces, lo que vamos a hacer, ya casi no vamos a modificar los estilos en cascada, pero en este caso, ese elemento que tiene un estilo en cascada, ahí tenemos un estilo en cascada que le llamamos, en este caso, back. No, esta es la imagen y tenemos dentro del encabezado tenemos este elemento, pero no está en primer nivel, está en lo que es las filas. Entonces es este estilo que se llama Box P. Recuerda que le puse la nomenclatura P nada más para poder identificar lo que es de Bootstrap y lo que es de nosotros. Entonces vamos a buscar ese Box P que está por acá y tiene un 40%. Vamos a modificar un poquito nada más. Le vamos a decir que sea un poquito más ancho. Le vamos a poner 50%. O sea, si le pongo demasiado tamaño, vamos a hacer el ejercicio. De pronto, recuerda que si te aparece esto, además le pones cancelar y le pones guardar. Aquí voy a guardar. Va a crecer. Fíjate cómo no, como tenemos fondo negro, no se alcanza a ver claramente hacia dónde llega, pero aquí tengo el límite. Y acá, por acá está el límite. Y bueno, eso arreglaría un poquito, pero pues de pronto quizá tenemos mucho espacio negro. Eso va a ser también un poco como tú lo quieras poner. Vamos aquí al celular. Fíjate cómo aquí, ya cuando llego al tamaño del celular,
por lo mismo del espacio de ese elemento, ya no me deja de crecer, ya no cabe, porque recuerda que este elemento tiene un poquito de margin, y entonces ya no permite hacerlo más pequeño, porque digamos que los píxeles de los elementos lo están limitando. La buena noticia es que también los celulares cada vez tienen un mayor ancho de pantalla, pero esto estaría limitando un celular pequeñito que tuviera resolución muy limitada, pues esto estaría ahí como haciendo algo raro. Entonces, no le vamos a poner 80%, le vamos a dejar 50%. Tú vas a decidir qué porcentaje, de acuerdo a los contenidos que tú pongas, porque aquí dice Coffee Time, pero tú vas a poner el nombre de otra cafetería. Y vamos a recargar, y ahí ya tengo un poquito más ancho. En la posición de tablet se ve bien. Y bueno, en el celular, fíjate cómo aquí me permite hacer todavía un poquito más cerrada la opción de tablet. Entonces ya tenemos ahí arreglado esa parte, y con eso ya estaría lista la primera parte de nuestro sitio, que en este caso sería el encabezado. Prácticamente ya vamos a dejar listos o así ya los estilos en cascada. Y ahora con lo que vamos a trabajar es en esta otra sección. Así, aquí sí va a haber más correcciones. Sí tiene que ver con los estilos en cascada, pero tiene que ver con los estilos en cascada de Bootstrap. O sea, ya no con nuestra hoja de estilo personalizada. Y para eso entonces vamos a abrir y recordar la parte del grid. Acá le vamos a poner grid. Y de recordarte cómo trabaja esta cuestión del grid. Nosotros tenemos contenedores, filas y columnas. En este caso hay un contenedor que contiene una fila, y dentro de esa fila hay tres columnas que podrían tener elementos. Acá te da toda la explicación, y aquí lo importante es ver las opciones que tiene Bootstrap. Esto ha ido aumentando con las diferentes versiones. Tenemos aquí, en este caso, 6 tamaños. Tenemos el extra small, small, medium, large, extra large y extra large. ¿Ok? Entonces, cuando tú trabajes aquí, va a ser eh, el tamaño menor a 576, luego mayor o igual a 576, y así sucesivamente, mayor a 700, igual o mayor a 568, y así sucesivamente. Para el caso práctico de lo que es nuestro proyecto, vamos a utilizar nada más el col, que sería el tamaño más pequeño. Vamos a utilizar el MD y el large. ¿Podrías en un proyecto más profesional poner todos los tamaños para dar más opciones y que fuera más eficiente lo responsivo? Sí, de hecho se debería hacer, pero como estamos en un proceso de aprendizaje, vamos a hacerlo un poquito más rápido colocando el col, que es igual al XS, el MD y el large. Bien, entonces, ya sabiendo esto, vamos a poder acomodar las columnas de una mejor manera. Fíjate como aquí en la documentación dice, por ejemplo, aquí call 6, y entonces está ocupando 6 columnas de un total de 12. Recuerda también nuestra imagen de referencia que hemos tenido anteriormente, o que hemos estado viendo anteriormente, que es esta. ¿Sí? Esta es la estructura que nosotros estamos trabajando. Tenemos un contenedor que tiene 12 columnas, y por ejemplo aquí ya está definiendo dentro de la fila un elemento en el tamaño mediano que ocupe 3. Vamos entonces a empezar a colocar en esta parte ya la versión para el iPad y para lo que es el celular. La más importante va a ser el celular, porque ahorita la imagen, fíjate cómo se hace chiquitita, y queremos que se vea de un tamaño grande. Y eso aquí en la versión del iPad pues puede funcionar. Aquí la cuestión
el problema en el iPad es el ancho de estas columnas. Están muy delgadas. En la versión terminada, fíjate cómo ocupa dos elementos. Y esto, si tú tienes un boceto, ya te va a permitir saber cuántas columnas le tienes que dar al elemento. Y entonces, en el iPad, aquí está ocupando un mayor número de columnas y este elemento, como ya no cabe, se va a un segundo espacio, porque aquí es importante no quitar los productos, ¿no? Que en este caso es el moca blanco, el expreso y el americano. En el caso de tu sitio serán otros contenidos. La primera parte de este contenido uno no tiene problema, es decir, queremos café y esto que es mucho más café, bueno, tú vas a poner tus propios textos. Realmente no hay ningún problema, queremos que ocupen esos textos donde están contenidos 12 columnas y la regla también que debes de saber es que si tú dejas el valor nada más de col, es a partir de ese tamaño y hasta el XL, toma ese valor de 12 columnas. Entonces aquí desde el tamaño pequeño siempre va a tener 12 y es por eso que si nosotros cerramos a este tamaño o a este tamaño está ocupando 12, no hay ningún problema, pero donde ya tenemos que empezar a corregir es donde aparecen estos elementos. Entonces, donde empiezan los elementos de las imágenes o aquel div que contiene lo que es una imagen y que contiene un texto y luego un párrafo, vamos a necesitar colocar diferentes elementos. Fíjate cómo cuando estábamos bocetando, trabajamos con el tamaño large. Entonces, este tamaño que tenemos aquí es el que funciona para el large. Vamos entonces a colocar primero, después del call, vamos a dejar el valor y a indicar que a partir del large va a ocupar tres columnas. Y bueno, ya guardé, vamos a probar. Y entonces, acá como no hay ningún otro valor, ya las cosas empezaron a funcionar de una manera distinta, ¿no? Fíjate cómo aquí las cosas ya se movieron, antes se hacían todas pequeñitas, pero nos hacen falta los valores del tablet y nos hacen falta los valores para el celular, ¿ok? Nada más está funcionando como en uno, ¿no? En este caso sería el elemento al cual se le puso, que aquí se lo puse a este elemento que fue el de expreso. Realmente también se lo tendría que poner a este segundo. Vamos a ponerle LG a este primero, al segundo y al tercero. Entonces aquí LG 3. Vamos a guardar y vamos a ver qué sucede. Aquí en el primer tamaño no vamos a ver ningún cambio, está funcionando. Y aquí ya como asigné este tamaño LG, ¿qué pasa con los tamaños más pequeños? Toma las 12 columnas, porque al único que está asignado ahorita un tamaño menor es LG. Si tú no pones el valor, por omisión va a tomar las 12 columnas. Aquí lo que está pasando, porque sí está tomando las 12 columnas, pero tenemos un offset para que esto se mueva de lado, entonces por eso se ve, este primero se ve más pequeño. Pero esto no es como lo queremos. Esto nada más es para explicar lo que está pasando. Ahora entonces necesitamos decirle cómo queremos que funcione en lo que es el tablet y por eso el boceto es bien importante. Si nosotros tuviéramos un boceto, aquí le tendría que decir que quiero que ocupe dos bloques y un elemento abajo. Entonces, si estos son 12 y quiero que quepan dos, pues tendría que ser 6 y 6 y el otro elemento abajo. Entonces, vamos a la cuestión para el tamaño mediano. Vamos a dejar un espacio. Vamos a poner col, luego md, el tamaño mediano, y en este caso le vamos a decir 6. Y esto mismo para todas, porque aquí está el expreso. Vamos a ponerlo también acá en el moca blanco. Recuerda dejar el espacio
y también aquí para el americano. Entonces ahora en nuestra versión va a haber un ajuste, pero no va a funcionar todavía del todo bien. Aquí estamos en la versión tablet más o menos. Esto pues, tienes que calcularlo ahí en tu pantalla. No hay aquí una medición particular. Sí lo puede haber. Si nosotros nos vamos al inspector, nosotros podemos ver ahí en los tamaños. Aquí tenemos, estoy aquí en este caso, en Firefox. Yo descargué esta versión de desarrollador. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, lo que pasa es que aquí tengo que bajar esto. Fíjate cómo aquí tengo la versión de acuerdo a los tamaños. Entonces pudieras ahí eh, decidir utilizar y aquí tienes el responsivo y le puedes decir qué tamaño. Pero la verdad es que yo prefiero hacerlo directamente moviendo la pantalla. Pero bueno, entonces de saber esto mismo también se puede hacer en Google Chrome. Voy a abrir con Google Chrome el archivo. Nada más dame un segundo porque tengo que abrir el navegador. Mm, Lo voy a hacer con Google Chrome. Igual yo le puedo decir botón derecho, inspeccionar. Y también el Google Chrome tiene la cuestión de los tamaños, ¿sí? Entonces, si tú prefieres trabajar con Google Chrome, está bien. Recuerda que estos proyectos, si tú me los compartes o los vamos a ver, yo los reviso o los analizo con Firefox. Es una cuestión nada más personal. Este, Tú estarías obligado a revisar con todos los navegadores, ¿no? Con Safari, con Firefox y con Chrome para verificar que sí está siendo correcto lo responsivo. Aquí entonces, bueno, pues voy a regresar así. Aquí me está dando una advertencia que tengo que recargar, pero eso ya ahorita no lo vamos a utilizar. Entonces voy a cerrar un poquito. Hay que recordar guardar. Y aquí estamos en la versión grande y aquí ya se fue a un tamaño mayor, pero aquí está ocupando 12. Entonces, vamos a ver qué está pasando. Porque si le estoy diciendo que ocupe en el MD 6, ¿por qué está poniendo estos de esta manera? Aquí esto tendría que caber. Entonces, principalmente va a ser por los elementos que tenemos. En este caso, este offset lo que está haciendo es empujar no lo vemos, pero empuja un poquito. Entonces, ese offset ya en nuestra versión final ya no lo vamos a utilizar. Entonces, aquí en el Mocha blanco vamos a quitar ese offset, aunque todavía no se va a arreglar del todo, porque necesitaríamos también configurar otros. Pero de entrada ese offset para desplazar ya no nos va a servir en este momento. Voy a recargar y fíjate cómo quitando ese offset ya cambian los elementos. Sin embargo, ahora va a pasar una cosa rara aquí. O sea, habíamos puesto el offset para que esto se viera centrado, ¿no? Y entonces ahora en la versión large esto se ve raro. Entonces, estas son cosas que tienes que ir descifrando. Y si tú tienes un boceto, sabes hacia dónde tienes que ir. Si no tienes un boceto, es más complicado como, ¿qué hago? Entonces, ahora necesitamos hacer que esto esté centrado y necesitamos también en este tamaño que el americano esté centrado. Porque aquí se podría quedar así, pudiera ser, pero necesito que esté centrado. Eso es como yo lo estoy planificando. Ahora, si fueran más objetos, si quisieras tener un cuarto café, pues no necesariamente lo tendrías que tener centrado, pero sí ocupando 6 y 6 o 3 y 3 de acuerdo al tamaño. Y en el caso de
celular, pues es las 12 columnas, ¿ok? Entonces aquí ya en el celular está ocupando 12, 12, 12. Ahora no tiene un valor. Y por qué hizo esto? ¿Por qué se ajustó? Porque tú le estás diciendo que tenga 6 de ancho. Entonces, ¿qué pasa? No alcanza a caber y entonces se baja. Ahí sí alcanza a caber y entonces se baja. Entonces, pero sí vamos a poner el valor. Entonces, para lo que sería el valor más pequeño, le vamos a poner col 12 y eso a todos los cafecitos que tenemos ahí. Col 12, col 12 y col 12. ¿Ok? Realmente aquí no vamos a notar ningún cambio, nada más si estamos especificando como de manera particular que ocupe las 12. Es bueno tenerlo, pero nos falta resolver la parte de que estos elementos, este se centre y que estos elementos también se centren. Entonces, aquí vamos a utilizar otra línea de código en lo que será, en este caso, la fila que contiene, esta fila que contiene a todos esos elementos, le vamos a poner otro tipo de forma de centrar, porque aquí lo que hicimos fue alinear los elementos, o en este caso, los ítems que están contenidos acá, están al centro, pero se ponen en el centro, pero no necesariamente en el centro de donde están contenidos. Es decir, aquí vamos a imaginarnos, aquí hay un elemento que contiene, no se ve, le voy a poner un color, un estilo, un background color para que lo podamos identificar rapidísimo. Entonces aquí, style, background color y le vamos a poner brown. Ok. Entonces, estos elementos, gracias a este Align Item Center, están centrados con respecto a donde están contenidos, o sea, su propio contenedor. Pero en general, todo el bloque de estos elementos no está centrado. Entonces, vamos a ver la solución a que estos elementos, sin tener un offset, como hicimos anteriormente, estén centrados. Vamos a ir a nuestro salvavidas, es decir, la documentación de Bootstrap, y vamos a ponerle justify o flex justify content. Okay, aquí le puse just y me apareció luego aquí. Y aquí tenemos una serie de formas de ordenar los elementos dentro de la fila. Podemos decirles que se vayan a la izquierda, a la derecha, centrados y otras opciones. En particular, nosotros necesitamos la tercera opción, que es esta que dice Justify Content Center. Incluso la voy a copiar de aquí del texto. Y voy a quitar en esta línea de código el Align Items Center. Y acá le voy a decir que todos, en este caso, lo que son los calls, estén justificados en su contenido, en el contenido en el centro. Vamos a guardar, vamos a regresar y fíjate cómo se movieron. Y aquí siguen estos elementos centrados, ¿ok? Entonces, ya ahorita voy a quitarle este color, pero quiero que veas ya cómo esta parte ya funcionó. Aquí son 6 columnas, tenemos un margen por omisión que está dando ese margen, o que está dando esos márgenes, este margin top o en general los elementos que le pusimos. Aquí en particular le pusimos un margin top y acá le pusimos un padding a la izquierda, ¿ok? Aquí de 5. Eso no se lo vamos a quitar, ya simplemente vamos a verificar cómo funciona. Aquí se ve raro que está tocando porque está este recuadro, ¿no? Pero, ok,
quitándole el recuadro se va a ver bien, o sea, se va a ver como esto, ¿ok? Entonces aquí ya nos está funcionando, ya está centrado, incluso el botón de pedir también. Y aquí ya también en el celular nos funciona correctamente. Vamos a cerrarlo un poquito más. Aquí se va a ir a 2 o 3 líneas. Está funcionando perfectamente. Vamos a quitarle este background que pusimos para ejemplificar. Vamos a quitar estos. Nada más recuerda unos signos de unas comillas, que ahí me está quedando una volando. Y ya, esto se ve bien en general. ¿Ok? Ahora, pudieras hacer algunos ajustes adicionales como dar un poquito más de espacios. Eh, por ejemplo, aquí el mocha blanco se ve pegado a este, entonces podrías hacer algunos, decirle al elemento que tenga un margin bottom para ajustar o hacer un poquito más preciso, pero en general ya logramos que esta parte, la parte de contenido, tenga bien su fondo, se muevan los elementos en el tamaño largo, en el tamaño mediano y en el celular. ¿Okay? Entonces con eso terminaríamos este primer bloque. Vamos ahora con el segundo bloque. Vamos al bloque o al contenido 2 y vamos a ver en nuestro ejemplo cómo queremos que funcione. Esto ya lo habíamos resuelto. Este tenía ya un cierto ancho y este tiene otro. Aquí tenemos, en el caso del primer elemento que tiene el texto, tiene 5 columnas y luego la imagen es un poco más grande, tiene 7. Recuerda que la suma de las columnas para que estén en una fila tienen que ser 12. Y ahora, en el caso del celular, vamos a tener, en el caso del celular, vamos a tener esto de lado a lado y la imagen abajo. Y en el caso del tablet, vamos a aprender a hacer algo, que es permitir que los elementos se oculten o estén visibles. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo que va a suceder en cada uno de los pasos. Prácticamente nada más es poner los valores como están. Tendrá un par de líneas de código y nada más decirle 12 y el ancho del otro también en 12. Vamos entonces a los valores. Vamos aquí a nuestro archivo como está ahorita. Y entonces la columna de 5 es para el tamaño grande. Entonces vamos a hacer aquí un LG y un guión. Y esta columna de 7 igual LG guión. ¿Qué va a pasar aquí? Lo mismo que en el ejemplo anterior se va a mover. En los otros se van a mover. Ahorita ya guardé. Regreso acá. Aquí funciona bien. Pero cuando me voy a los otros tamaños ya se va 12 columnas y 12 columnas. Entonces, pues fíjate ¿qué pasa en el iPad? Se hace como muy largo todo, ¿no? Por el tamaño que tenemos, se hace como muy largo, pero esta imagen no necesariamente se ajusta bien en el tamaño del iPad. Eh, Aquí hace un bloque como muy, muy grande. Y si lo dejamos, vamos a hacer el ejemplo, vamos a ponerle ahora, vamos a suponer que también dejemos en col md 5 columnas, en este caso para el texto, y para la imagen col md le vamos a poner, bueno, aquí vamos a cambiar porque si no sería exactamente igual que el otro. Bueno, vamos a dejarlo así para que vean qué es lo que pasa. Y entonces 7. Entonces tendremos en el caso, pusimos call md5, que es un poco los valores que tenemos acá. O sea, se están repitiendo para decirle que en ese tamaño también tenga sus valores. Entonces aquí le damos un clic, pero fíjense lo que pasa con esta imagen.
Como tenemos el texto, eh, aquí hay como dos columnas, ¿no? Y este texto toma como demasiado, es muy largo. Y entonces, ¿qué pasa? Este botón empuja y la imagen se limita a esta altura. Y entonces eso pues no es tan bueno para la lectura. Y si yo dijera, bueno, le doy un mayor ancho a lo que es la caja de texto, vamos a hacerlo, voy a decirle 6. Esto pueden estar haciendo pruebas constantemente. Y 6. Guardo y pruebo. Ok, pero aún así sigue el texto siendo como mucho. Y digo, bueno, en el texto 7 y acá 5. Pues todavía el texto sigue. Y recuerden que aquí también habíamos puesto un padding, bueno, un margin top en el elemento. Vamos a ver qué le colocamos. Un padding top, ¿sí? Este padding top queríamos que dejara un espacio, ¿ok? Para que se viera visualmente correcto en este tamaño. Entonces no nos está funcionando esa distribución. Y entonces lo que se puede hacer para esa parte es ocultar el elemento. Pero bueno, vamos primero entonces a decirle que en el tamaño normal, en el tamaño más pequeño, si tenga o aparezcan 12, tanto a la imagen como al texto. Vamos a guardar y vamos a probar. Entonces aquí, como en el celular es más pequeño el ancho, sí se alcanza a ver como todo en un bloque. Ahora aquí tenemos también otro problemita, ¿no? Ya al ponerlo así, esto no tiene un espaciado y entonces se ve pegado. En el ejemplo terminado, fíjate cómo se le dio un ligero espacio. Todas estas cuestiones van saliendo cuando se trabaja el responsivo y hay que ser muy cuidadosos e incluso si ustedes están cotizando un proyecto web, tienen que cobrar bien el responsivo porque es mucho trabajo. O sea, el estarse fijando que funcione para todos los tipos de dispositivo es mucho trabajo, no es una tarea tan sencilla. Entonces aquí vamos a ponerle, en este caso, al botón, le vamos a poner un margin bottom, es decir, que empuje a partir afuera del elemento. Recuerden que el margen es algo que está afuera del elemento, el elemento es el botón, y afuera del botón le voy a poner un margin bottom y le vamos a poner un valor de 5 y vamos a ver cómo se ve. Entonces, ¿dónde está nuestro botón? Aquí tenemos los primeros valores que tenían. Vamos a ponerle margin bottom 5 y guardamos y probamos. Entonces ahí ya empujó, quedó un poquito exagerado. Vamos a ponerle un poco menos de valor, vamos a ponerle margin bottom 3, guardamos y probamos. Y ahí está ya quedó el botón. Ahora, si tú quisieras unificar este espacio, pues también lo puedes hacer, ¿no? Para que se vea de aquí a acá, este espacio que se vea. Pero como tenemos la imagen, la lectura de todo esto es como un conjunto. Ok, y ahora vamos a la parte que nos está dando más problemas, que es esto. Ok, fíjate cómo aquí volvió a tomar el tamaño, porque es el col, es de donde está el tamaño más pequeño hacia arriba, y cuando encuentra el eje 7, pues ya hace otra cosa. Pero aquí le vamos a decir a este elemento una nueva eh, característica.
Para eso nos vamos a ir a nuestro salvavidas de nueva cuenta y vamos a ponerle display. Hace rato habíamos entrado a display y habíamos entrado a display headings. Ahora vamos a entrar a la opción que dice display property. Esto va a poder hacer varias acciones que tienen que ver cómo se despliega la información. Y tenemos aquí varios ejemplos. Yo te invito a consultar. Aquí está inline, aquí está en bloque. Y hay un valor importante que es ocultar. Aquí también se puede incluso ocultar eh, para impresión, ¿no? Aquí está ocultar o mostrar para impresión, pero este valor también se puede colocar para elementos de la siguiente manera. Entonces, donde está lo que es la columna que contiene a la imagen, vamos a dar un espacio y vamos a escribir lo siguiente. D de display en el tamaño mediano, el valor none. ¿Y qué pasa si lo dejo nada más así? Bueno, en el tamaño pequeño se va a ver, en el mediano no se va a ver y después no se va a ver en el más grande. Vamos a observarlo. Fíjate cómo, aunque este es el tamaño grande, ya no se ve la imagen. Y aquí sí se ve la imagen, acá ya no se ve la imagen y acá tampoco se ve la imagen. Y entonces tengo que decirle o contrarrestar el que en el tamaño grande sí se ve. Entonces, D de display, large, y le vamos a poner que se visualice como bloque. Es decir, que ocupe, acá se veía la opción de bloque que haga esto. ¿Okay? Y entonces vamos a probar, vamos a regresar acá. Estamos en el tamaño grande y se ve la imagen. Tú podrás decidir en tu estructura, de acuerdo a los contenidos que tú tengas, que quizá para lo que es el celular se puedan ocultar algunas otras imágenes, ¿no? Que por ejemplo estas imágenes de acá abajo se ocultaran, nada más quedará esta. Eso lo vas a decidir tú y va a depender también de cada proyecto tiene sus características, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos resuelto ese segundo bloque. A este no le vamos a hacer nada. Este se va a visualizar de la misma manera tanto en tablet como en celular. Y vamos finalmente en cuanto al responsivo con el footer. ¿Ok? Entonces para el footer vamos a ver cómo está funcionando esto. Si nosotros nos vamos al tamaño de tablet, ahí en general funciona bien, pero en el tamaño del celular ya se arruinó la cosa. ¿Por qué? Pues porque tiene muy poquito espacio para contener la información. Era lo mismo que pasaba como por acá con los textos. Como son fluidos, entonces ya no caben los correos o la información. Entonces vamos a empezar a hacer lo mismo. Como yo veo que en el iPad o en el tablet funciona bien tres columnas, entonces vamos a decirle que a partir de el tamaño mediano tome tres columnas. Y eso para todos los elementos. Entonces, en este caso, en la fila que contiene al que contiene a lo que sería, bueno, esta parte de contacto, esta primera parte del div que tenemos aquí, este no le tenemos que hacer nada, este funciona bien en todos los tamaños. Ese primer texto funciona bien en todos los tamaños. Pero después ya en la parte de las filas que contienen teléfono y dirección, mail, etcétera, ahí le vamos a poner ciertos valores. Entonces, el primer valor que le vamos a poner, este
offset también no nos va a funcionar se lo vamos a quitar en algún momento. Cuando estábamos aquí, funcionaba hacer el offset para que los elementos estuvieran centrados, ¿ok? Pero, pues ya ahorita, como tengo que ir al responsivo, ese desplazamiento, fíjense cómo aquí en lo que es el tablet no se ve necesariamente bien. Entonces, vamos a hacer aquí en esta parte de la clase, la fila que contiene todas estas columnas, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos arriba. Vamos a decir que todos los elementos estén justificados al centro. Bueno, eso lo voy a hacer al final. Voy a poner primero los valores para que veas cómo esto, por qué hice esto, o vamos a hacer el ponerle la parte de justificar a esto que habíamos hecho por acá arriba para este mismo contenido de Justify Content Center. Lo vamos a aplicar un poquito más adelante. Ahorita vamos a poner primero los valores. De entrada vamos a quitarle el offset para que recuerdes cómo es que aquí funcionó. En el celular, pues ya como tiene un offset está empujando y ya no funciona tanto. Entonces aquí le vamos a quitar ese offset. Vamos a probar y vamos a ver. Fíjate cómo aquí de entrada el texto ya se pegó de este lado. Por eso habíamos puesto el offset, para que no se viera como pegado de este lado. Pero, pues eso funcionaba nada más para este formato, no nos funciona o no nos funciona también ya para los otros. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar lo que son los tamaños. Entonces, para el tamaño mediano y superior, vamos a ponerle col md3, col md3 y col md3. ¿Ok? Entonces, esto ya a partir del tamaño mediano va a tomar 3 columnas. Incluso aquí lo que va a suceder es que se van a ir los otros a 12 columnas. Vamos a guardar aquí y vamos a probar. Entonces, a partir del tamaño mediano, tenemos 3 columnas en el tamaño del tablet también y en lo que es el celular se va a 12 columnas. Está ocupando todo el espacio. ¿Ok? Y aquí son 12, 12, 12, 12. Ahora, vamos a hacer que esto se centre. Ahora sí vamos a centrarlo. Entonces, vamos a poner dentro de esa caja que contiene a todos estos. Después aquí, bueno, lo podemos poner después de este P, pero recuerden que yo normalmente pongo primero las clases que tienen que ver con Bootstrap. Entonces aquí le vamos a poner Justify y como ya lo había escrito arriba, me pone Content Center. Y vamos a notar que ya el contenido de esto se centró. Ya en lo que es el desktop o el escritorio se está centrando y en lo que es el tablet también se está centrando. Es exactamente igual porque el tablet sí tiene suficiente tamaño y aquí ya simplemente se va a colocar hacia la izquierda. Um, pudiéramos de pronto hacer un detalle de poniéndole un poquito de padding. Vamos a ver cómo está nuestra referencia, nada más porque aquí en nuestra referencia ya incluso, fíjate cómo vamos a poner el mismo tamaño. Aquí está pegado, ¿no? Está muy pegado. Decidí, y eso también tiene que ver de pronto con los bocetos. eh, en el caso del celular, dejarlo
hacia la izquierda por el tamaño del celular, ¿no? Para que o sea, está justificado al final con el margen del lado izquierdo, porque no tenemos suficiente tamaño. Pero este está muy pegado. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ponerle a esa misma caja que contiene a todos esos elementos, le vamos a poner un padding PS, que es el izquierdo, y le vamos a poner un valor de 4 para que no sea demasiado. Ya lo guardo y voy a recargar. Fíjate cómo aquí en mi ejemplo está el espacio ya colocado y aquí ya se movió. Y está, si yo abro la caja, ya está bien, se ve centrado y no hay mayor problema con lo que son los elementos. Entonces, con esto ya tendríamos resuelta la parte responsiva de lo que es nuestro sitio, el tamaño grande, el tamaño para tabletas y el tamaño para celulares. ¿Okay? Bien, hasta aquí este video.